Pues a continuación tiene la palabra para cerrar ya el congreso, y me pongo nostálgica, el profesor Fernando Aroca Vicenti, persona a la que quiero y a la que admiro, porque Fernando Aroca es un auténtico investigador, minucioso, detallista, y ustedes donde lo van a encontrar es en el Archivo Municipal de Jerez. Esta mañana alguien preguntó en la visita a las bodegas, ¿dónde está Fernando Aroca? Digo, Fernando Aroca todavía no se ha levantado. Y dice, ¿cómo que no se ha levantado? Digo, del asiento del Archivo Municipal. Fernando Aroca es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, doctor en Historia del Arte por la misma universidad, y ha centrado su investigación en la arquitectura y el urbanismo durante el siglo XVIII en Jerez, abordando asimismo otras materias relacionadas con el patrimonio desde los siglos XVII al XX. Es autor de un libro clave en la historia de Jerez, de su vino, de su arquitectura, que se llama De la ciudad de Dios a la ciudad de Baco, la arquitectura y urbanismo del vino de Jerez en los siglos XVIII al XX. Y ha publicado numerosos artículos y trabajos en distintas revistas especializadas, nacionales e internacionales, así como ha participado en numerosos congresos. Y sin más, tiene la palabra el profesor Fernando Aroca Vicenti con la conferencia Vino, bodega y ciudad en el Jerez del siglo XVII. Les anticipo ya, el siglo XVII es el gran desconocido en la historia de España por una razón muy simple: la letra es endemoniada. Así que tenemos la oportunidad de conocer un poco más ese misterioso siglo XVII sobre el que hay muchos tópicos y muy poca brevedad histórica, pero hoy Fernando va a sentar cátedra con toda seguridad. Muchas gracias. Bueno, pues doy las gracias a la organización de este congreso, especialmente a la profesora Silvia María Pérez. Bueno, primero por haber contado conmigo y por estas cariñosas palabras de presentación, y también a Manuel Antonio Barea, que cuando me planteó participar, pues yo había pensado en varias posibilidades, o bien rescatar algunos aspectos que ya había publicado, pero completarlos, pero vi que había un gran vacío, tal y como Silvia acaba de decir, efectivamente, en el siglo XVII. Cada vez son más abundantes los estudios referentes al vino, y quizás menos en el aspecto patrimonial, bodeguero, pero afortunadamente se están realizando estudios desde la Edad Media, también del siglo XVI, pero vi que el siglo XVII es, tal y como ha dicho Silvia, es el gran desconocido, ¿no? Entonces, nosotros vamos a dar ahora un salto en el tiempo de la contemporaneidad al siglo XVII. Mi intención es dar una visión general. Tengan en cuenta que está el volumen de documentación que he rescatado, que es difícil, en principio, pues exponerla toda. Voy a dar una visión general porque además considero que esto es un primer punto de partida para posteriores trabajos que irán surgiendo. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y siempre se nos ha dicho cuando hablamos del siglo XVII, es época de crisis. Crisis económicas, epidemias, bajas en campaña, migración a India. Entre los pocos autores que han trabajado esta época de la vinatería en Jerez se encuentra Sancho de Soprani, concretamente en su inacabada obra Historia de Jerez de la Frontera, donde nos dan algunos datos, como por ejemplo, pues dice que al comienzo del siglo hay un descenso de la vinatería, con el paso de los años aumenta la extensión del viñedo, y da también una serie de cifras, de datos para la exportación del año 43, 9.435 botas de vino y vinagre, 3.250 quintales de pasa, etc. Para el comercio exterior también se están llevando a cabo ahora estudios más recientes que hablan de la importancia de los caldos jerezanos y del entorno para la exportación. La importancia del vino para las ciudades en el siglo XVII queda constatada en muchos documentos que muchas veces nos van referidos directamente al vino. Fíjense, por ejemplo, en 1615 los cargadores a India hablan del vino como el mayor comercio que hay en ella, se refiere a Jerez, y de donde se sustentan las demás. En 1621, por ejemplo, los comerciantes, ante el mal estado de la calzada del portal, el muelle, un elemento imprescindible para el comercio y para el transporte, se quejan y dicen que si no se arregla se perderá la renta y alcabala del vino, y millones que montan más de 40.000 ducados cada año, y de aduana y almojarizaje. Brevemente, entre los sectores profesionales
Prácticamente encontramos lo mismo hasta que llegue la segunda mitad del siglo XVIII, como muy bien ha estudiado Javier Maldonado, que prácticamente aquí vemos entre los viticultores y cosecheros, son los que cultivaban la vid para la posterior elaboración de mostos y vinos. En el complejo mundo de los comerciantes se agrupaban factores, cargadores a Indias, exportadores e incluso bodegoneros. La ausencia, por otra parte, de unas ordenanzas del gremio de la vinatería, cosa que no va a llegar hasta 1733, daba lugar a que cualquier queja o cualquier vicisitud que surgiera era elevada al cabildo municipal y era el encargado de solucionar cualquier problema. Bien, los tipos de vino, pues nos vamos a encontrar prácticamente los mismos que aparecen hasta ese paso, esa transformación de la vitivinicultura tradicional a la agroindustria moderna, y nos vamos a encontrar los mostos y vinos en claro, la cosecha, como se continuaban elaborando. Aparece frecuentemente en la documentación el vino de yema, el aguapié y el espirriaque. Sabemos que el vino de yema era el obtenido por la primera pisa de la uva, el aguapié la segunda, se le añadía agua para rebajar acidez y demás, y el espirriaque era la tercera pisa. En la documentación he encontrado mucho esta terminología. Yo al principio, ahora acaba de decir Silvia que uno de los grandes problemas es la paleografía, leer el castellano del siglo XVII, ¿no? Y aparecía alguna palabra al principio perriaca, hasta que descubrí que era espirriaque, ¿no? Que era lo que tradicionalmente se conoce como espirriaque. La mayor parte de los vinos eran en claros, ¿eh? También aparecen tintos, la documentación reflejados como tinta. Y después aparecen también frecuentemente referencias al vino padrón, vino redondo, vino madreado, tailado o vino bueno, y al Pedro Jiménez. Les traigo este documento porque es muy curioso. Aquí tenemos la suerte de poder ver claramente, dice, más otras 2 botas de vino fino llenas. Es curioso, le señalo con esa flecha, porque es la primera y única vez que he encontrado referencia al vino fino, que por supuesto no tiene nada que ver con ese vino que se origina ya en el siglo XIX y que Javier Maldonado estudia muy bien también bajo velo de flor. Pero me ha resultado curioso que aparezca este nombre de vino fino en esto. Esto es una partición de bienes de 1650. Posiblemente puede hacer referencia a un vino más ligero, más suave, no lo sé. Queda ahí y lo planteo sin ánimo de establecer quizás todavía no antecedentes a lo que después pueda ser el vino fino, que creo que no. Referente al vino, no podemos dejar de mencionar lo que nos dice un cronista de la época, Sebastián Marocho, que dice en 1658: en los bautismos solo se gastaban garbanzos tostados, si eran pobres, y si con algún posible, pasas de sol y avellanas, pero en ambos casos ricos vinos, y mientras más colorado el vino, más estimado. Es curioso, pero se habla aquí, ¿no?, de la coloración del vino. De lo que sí podemos dar bastante fe documental es del empleo del mosto cocido para fortalecer los caldos. En los contratos, los abundantísimos contratos de compraventa de caldos, aparecen que la uva tiene que ser cogida a tiempo y sazón, dándoles 2, 3 o hasta 4 días de sol, o en su defecto, si el tiempo no acompaña, añadiéndosele 2 jarras de mosto cocido a cada bota de vino. También el mosto cocido era la base para la obtención del arrope. El arrope era un producto muy utilizado que se obtenía mediante la cocción del mosto a fuego directo, reduciéndolo a 1/5 parte, tal y como se sigue haciendo hasta hace relativamente poco tiempo. Bueno, María González, en su libro famoso, pues nos dice que este era el sistema. Se realizaban estas labores en estas grandes calderas de cobre. Para la venta de los vinos es curioso cómo hay una diferencia entre los vinos nuevos y añejos. Por lo visto, en el consumo interno de la ciudad era más frecuente la venta de vinos añejos, y cuando estos no existían, pues había que pedir permiso al corregidor para la venta de vinos nuevos. Ahí tienen algún caso de Julián Jiménez, de los Monteros, fiel preceptor de los derechos de millones del vino, quien solicita permiso para mandar que se puedan vender vinos de la cosecha. Y dicen que se pueda vender aguaspiés para el abasto y proveimiento de esta ciudad, respecto de la falta que hay de vino añejo. Esto de 1645. Quiero ir ligero. Dentro del grupo de vinateros y de cosecheros tenemos que hacer una especial
referencia a los gaditanos. Y no es casual, porque volvemos nuevamente a plantear lo que ya en muchos casos se ha descubierto. Siempre se ha dicho que había un gran volumen de extranjeros en el comercio de la vinatería desde tiempo inmemorial. Javier también ya planteó que esto no era totalmente cierto en el siglo XVIII, y yo me atrevería a decir que en el XVII tampoco. Ni en el XV. ¿Perdón? Ni en el XV. Ni en el XV, tal y como Silvia exactamente el otro día nos comentaba. La presencia de cosecheros y vinateros gaditanos era enorme. Lo sabemos gracias a el intento de eludir el medio ducado por cada bota de vino que saliera fuera del reino. Los gaditanos decían que no, que eso era para el consumo interno. Y fíjense en este interesante documento que dice: a esta ciudad han llegado 2 regidores de la de Cádiz, los cuales andan haciendo visitas, cela y cata en muchas bodegas que en esta ciudad tienen muchos vecinos de la dicha Cádiz, descerrajándola y haciendo muchos alborotos y ruidos, en lo cual han dado y dan mucho escándalo al común, sin traer como no traen requisitoria ni haberla intimado del señor corregidor. Aquí está la clave, nos habla de la presencia de ese gran conjunto de gaditanos. No hace mucho comentábamos en Silvia cómo teníamos un poco la idea de que el gaditano siempre ha vuelto a la espalda al agro, ¿no?, al mundo agrícola, y sin embargo, bueno, pues está claro la importancia de este colectivo. Uno de los fenómenos más adversos a los que hubo que hacer frente el siglo XVII fueron las epidemias de peste. Las epidemias que se extendieron por toda Europa, por la península ibérica, como no, cogiendo a nuestra ciudad. Quizás Jerez no padeciera tanto. Antes, pues Alberto nos mencionaba a las epidemias, ¿no?, de peste también como algo que afectaba, ¿no?, y tanto que afectó a la población de Sevilla, porque en Sevilla la epidemia del año 49 redujo la población a más de la mitad. En Jerez, afortunadamente, no se llegó a tales extremos. Y cuando se desataba una epidemia, concretamente en Jerez, hubo en el siglo XVII 2, una que se inicia en el último año de la anterior centuria, 1600, y que se prolonga durante varios años del principio del siglo, y la segunda que abarca el periodo del 48 al 50. En el momento que se desataba una epidemia, rápidamente la ciudad pues se ponía en alerta y se establecían los llamados cordones sanitarios. Se organizaban los caballeros 24 para que dirigieran esos cordones sanitarios. Se cercaba la ciudad, se tapiaba y se buscaban, eso era urgente, nuevos hospitales, porque los apestados no podían compartir con el resto de los enfermos debido al contagio. En Jerez hay constancia a finales del siglo XVI del establecimiento de hospitales en la ermita de San Benito, donde hoy es el convento de Capuchinos, y ya tenemos aquí, a ver, aquí, y ante la extensión de esta peste se busca un espacio lo suficientemente amplio que pudiera acoger a los enfermos. ¿Qué se opta? Pues con los edificios que había en Jerez con más posibilidades, y precisamente se optan por unas bodegas en la zona del Tinte, que era el espacio comprendido entre la Capilla de Arango, lo que es hoy día la actual calle Diego Fernando de Herrera, Porvenir y Plaza de Madre de Dios, para que nos situemos. Cuando se ocupan estas bodegas, la reacción de los dueños de estas bodegas no se hace esperar, y hablan, pues, esto es muy interesante porque dice Gómez de Molina era un dueño de estas bodegas que no quería que se instalaran porque dicen aquí está recogido todo el vino, a lo menos la mayor parte del que en esta ciudad se carga para las Indias. Ya sabemos que este núcleo era importante para la producción vinícola de cada región. También la distribución de las bodegas, dice, están todas ellas en una isla e incorporadas las unas a las otras, divididas con un solo tabique o tablas, de más de lo cual no habrá persona alguna que se atreva a visitar alguna de estas bodegas y así no se podrá beneficiar el vino, etcétera, etcétera. O sea, son quejas que se llevan a cabo debido... Vale. En la epidemia del año 48 se opta por una bodega todavía más grande, que era la llamada bodega del Galeón. Estamos hablando, fíjense, de 1648, con lo cual esta bodega del Galeón, con toda probabilidad, fuera construida a finales del 16, con capacidad para 1.500 botas. ¿Cómo se llevaba a cabo la ocupación? Se pedían permiso a los dueños, que va. Ahí tienen un testimonio de
un tal García López de Cabra, que era precisamente el racionero de la Catedral de Cádiz, que nos dice: sin haberme avisado, mandómela desocupar para el dicho efecto. Me rompieron con un hacha una puerta que de la dicha bodega cae al patio del galeón y se entraron en ella rompiendo asimismo los candados de la puerta principal y me echaron fuera de ella 130 botas de vinos que tenía en ella, con más de 50 botas vacías y demás pertrechos con los que me obligaron a quitar 2 bodegas. Gasté en carretones y arrumbadores para conducir las botas y demás pertrechos a la bodega 460 reales. O sea, en época de urgencia, cuando venía una epidemia, era tal el pavor que desataban estas epidemias pestíferas que rápidamente las bodegas se tomaban sin pedir permiso ni siquiera a los dueños, ¿no? Dentro del cordón sanitario, la ciudad se vuelve hermética, se cierra mediante tapias y se establecen una serie de puntos de entrada y salida. Se suspendían las ferias, se suspendía el comercio, las procesiones de Semana Santa, las procesiones del Corpus, las ciudades quedaban prácticamente paralizadas. Pero, curiosamente, frente a lo que podamos pensar, el comercio del vino seguía su proceso. De tal manera que ahí tienen los 4 puntos de salida de la ciudad, uno en la Puerta del Arroyo, otro en la calle Sevilla, otro en el Tinte y otro en la calle Pozo del Olivar. Pero en 1650, a fin de la epidemia de este segundo ciclo, se solicita al corregidor un régimen de apertura día y noche, y mientras se recogía la uva, lo que facilitaría además a los vendimiadores el libre tránsito a las haciendas, donde se comenzaban sus labores al amanecer. O sea, se pide permiso para que no se paralice la ciudad y se permita esa apertura. Por lo visto, durante la época de vendimia había 2 horas puntas, que eran las 12 del mediodía y las 12 de la noche, donde había un mayor trasiego de traeduras, tal y como dice la documentación, de botas y de uvas. Como medidas terapéuticas o profilácticas más comunes, la peste era algo de la que no se sabía. Es curioso porque cuando se tapia la ciudad se vuelve un poco a ese concepto hermético que había de la ciudad medieval, pero en este caso frente a un enemigo que era mucho más peligroso porque no se conocía, no se sabía nada de la peste. Esto es una cuestión de la que me podría extender porque estoy ahora preparando precisamente un trabajo sobre la peste y el paisaje urbano en el Jerez del siglo XVII, y hay una documentación riquísima y muy interesante. Os diré que como medidas profilácticas, como digo, era común en todos los lugares la quema de plantas olorosas porque se pensaba que la peste se traía a través del aire, ¿no? El aire era el que... Entonces la quema de plantas olorosas, ventisco, laurel, romero, tomillo, el fuego como materia purificadora, la cal y el vinagre. El vinagre aparece continuamente en la documentación como medida para que se rociaran las estancias, se sumergieran ropas y artículos en agua con vinagre, etc. En este caso, las bodegas de Jerez surtían sobradamente a estas necesidades del vinagre que había en la época de peste. 2 oficios vinculados al vino que tenemos eran los carreteros y toneleros. Javier nos habló el otro día de los transportes, los medios de transporte. Los carreteros constituían un gremio fundamental, no solo para el vino, sino para el transporte en general. En este caso, el transporte desde las viñas hasta las bodegas, que se hacía por carros tirados por bueyes, que eran animales más lentos en la tracción, pero más potentes. Tengo mucha documentación de esas traídas de botas. Cuando la uva se traía, no en líquido, sino en la uva en sí, se hacía lomos de caballería, bien de caballos, jumentos, etc. Ahí tienen ustedes un grabado que ya del 19, pero bueno, el sistema prácticamente es el mismo, ¿no? Este grabado de Vingaerde también pueden ver en las listas debajo como hay un trasiego ahí de carros y carretas, las ordenanzas de toneleros. Los toneleros eran otro de los gremios importantes. Se basaban en las de 1511, que completaban las aprobadas en 1482. Las vasijas más abundantes en esta época que se fabricaban eran los toneles con capacidad de 54 arrobas. La arroba tenía una capacidad de 16 litros. Las pipas, que eran de 27 arrobas. Hubo un litigio también en esta época, que ya Hipólito Sancho lo recoge, para que se utilice la pipa porque era más cómoda de transportar, era más pequeña.
La bota 30 arrobas, el barril, que en la comarca del Jerez solía tener entre 1 y 2 arrobas, y las tinas y tinetas, que eran los recipientes encargados de recibir el primer mosto, tal y como aparece en ese grabado, que es posterior. En cuanto a las maderas que se utilizaban en esta época, se hace referencia sobre todo a la madera de Holanda y de Irlanda. Para los arcos de sujeción de las botas, o abrazaderas, o flejes, como también aparece en la documentación, se utiliza el arco de avellano, castaño o mimbre, fundamentalmente. ¿Qué ocurre con el hierro? Se utiliza, existía, ayer la profesora Borrego nos hablaba también pero evidentemente era un objeto más caro de fabricar, y además he descubierto otro de los motivos de por qué se utilizaba menos. Los flejes eran, en este caso, esto es un documento ya de finales de siglo, que es cuando más he encontrado utilización de este elemento. En 1695 se les prohibía a un grupo de herreros gitanos que ejerzan su oficio. Ellos decían que era, pues, bueno, por su condición étnica, cuando también había otros factores, ¿no? Ahí dice Francisco y Juan monje, Sebastián monje, Mateo monje, etcétera, etcétera, ¿no? Se nos han quitado las fraguas a pedimento de Francisco Rodríguez, también herrero, suponiendo que nosotros somos gitanos, siendo incierto por ser hijos y nietos y descendientes de castellanos viejos. Fíjense ustedes los nombres, ¿no? El monje, ahí hoy en el flamenco va a estar Vargas, ¿no? Fernando Fernández Monje, Terremoto, era uno de los mejores cantadores, José Monje Cruz, ¿no? Camarón, o la familia La Saga de los Morados, los guitarristas son morenos, ¿no? En fin, es curioso. Y ellos pedían, pues, que se restituyeran sus fraguas porque estaban muy capacitados para hacer su oficio. Pero curiosamente, el gremio de los toneleros se pone totalmente a favor de estos herreros y decían que las seguras y otras piezas, las seguras se refiere a los arcos, a los flejes y herramientas que toman en nuestro ejercicio de tonelero para la fábrica de las botas, toneles y pipas y tinas mayores, cesará y se perderá la dicha vinatería, que es muy grande en esta ciudad, y asimismo la fábrica de dichas pipas en la Chanca Real, que está en la ciudad del Puerto. Porque el dicho Alonso Jiménez y sus dos compañeros únicamente son los que saben hacer dichas piezas, porque no hay otras personas ni herreros que las sepan hacer, particularmente de dichas piezas que se llaman seguras. Es curioso porque también este tipo de objetos tenían su especialización, y parece ser que estos gitanos herreros eran de los pocos que sabían hacer estas piezas, con lo cual se encarecían mucho más. También aquí podemos extendernos, he encontrado mucha documentación ya de gitanos en la ciudad, y cómo reacciona el cabildo. El ayuntamiento defiende a los gitanos y dicen, no lo he traído porque sería imposible, no lo alargaría mucho, pero dicen que se restituyan las fraguas porque estos son trabajadores que no se meten en lío, no dan problema a la ciudad. Ya quizás esto sea un poco el germen de lo que Jerez siempre ha presumido y seguimos presumiendo, ¿no? De una ciudad donde el gitano tiene un reconocimiento. Aquí tenemos un ejemplo de cómo los toneles y pipas eran empleados en la chanca. Aquí habla de la Chanca Real del Puerto. En este caso esto es un grabado de Juan Nagel de finales del 16 de Conil, y donde se recogen también, pues, estos envases. En cuanto al aprendizaje de tonelero, bueno, no quiero extenderme mucho. Pues igual que el resto de los oficios menestrales, los aprendices entraban a formar parte de los talleres, lo mismo que los escultores, pintores, zapateros, sombrereros, espaderos, etc., ¿no? Y a través de entraban en edades comprendidas entre los 11 y 17 años, por un periodo que oscilaba entre los 3 a los 6. Una vez aprendido el oficio, formaban parte del taller como oficiales, y después, si se examinaban, podían abrir un taller propio. Es curioso porque aparecen nombres de elementos, objetos de tonelería, bigornias, habladeras, cepillos, que son los que se siguen utilizando hoy. Lo comentaba con Silvia el otro día también, cómo ha prevalecido muchas de esas características en la industria bodeguera jerezana, que todavía se sigue utilizando. Bueno, la venta de estas botas y de toneles se hacía o bien por encargo o bien en las ferias.
Es curioso también cómo distinguían estas ventas los pipas de botas nuevas o las empinadas. En la documentación aparecen como avinadas o adobadas. Generalmente las botas empinadas tenían un precio inferior. Yo supongo que porque al ser botas más antiguas, hemos visto aquí un ejemplo de botas con esas abrazaderas de mimbre o de avellano que eran más susceptibles de ser estropeadas, sobre todo teniendo en cuenta el mal estado de las calzadas. La calzada del portal a la que antes hice referencia fue un continuo problema para el Cabildo Municipal, que nunca llevó a cabo una intervención adecuada y que daba lugar a que muchas de estas vasijas se rompieran con el paso, ¿no? Soltar que le doy. Bueno, entramos en la bodega y el paisaje urbano. Se ha publicado poquísimo de arquitectura bodeguera del 17, tan solo los planos que aparecieron en la Catedral de Sevilla de la Silla, que vamos a ver ahora, y prácticamente nada sobre la proyección de la bodega en el paisaje urbano de Jerez. Ahí tenéis una vista de Vingaerde de 1568, que podemos decir que varía muy poco, al final del 16, con lo que nos vamos a encontrar durante el 17. Si para otras épocas, concretamente para el 18, contamos con elementos de la importancia del catastro de Ensenada, que nos permite localizar bodegas en distintas collaciones, incluso localizar por calles, esto en el 17, pues tenemos que recurrir a la documentación, ¿no? Los contratos de arrendamientos, ventas, construcciones de bodegas nos permiten establecer, después de ver muchos protocolos, yo llevo ya cerca de 580 protocolos notariales, más todas las actas capitulares de 1600 a 1700, y a base de ver esos contratos y de localizar a la bodega, podemos establecer ya ciertas bases para ver que en el 17 efectivamente las bodegas estaban diseminadas por toda la ciudad. Por una parte, tanto por el intramuros, con las 6 collaciones, como por el barrio de San Miguel, que lo tienen ahí en tono azul, y Santiago, en azul celeste. El barrio de San Miguel era mucho más amplio. En estos dos últimos barrios, extramuros, existían más bodegas porque lógicamente el espacio amplio permitía construcciones mucho más desplegadas que facilitaban las labores vinícolas en este caso. Refiriéndonos al intramuros, sobre todo, tenemos que decir que las bodegas no interfirieron en la morfología urbana de la ciudad, como sí va a ocurrir ya, sobre todo en el tercer tercio del 18. Ya en su momento publiqué cómo los curas de San Mateo y San Marcos se quejan al Cabildo porque muchas bodegas estaban ocupando casas, con lo cual había ahí una pérdida importante de feligresía. Todavía en esta época la ciudad convento estaba en efervescencia, lo que muchos autores, encabezados por el profesor Gómez Correa, determinaron como ciudad-convento porque en la ciudad del 17 los conventos, tanto de clausura como de órdenes regulares, capillas, parroquias, hornacinas, hermandades, configuraban esa esencia de la ciudad sacralizada, donde el viandante pues continuamente estaba en contacto con Dios, porque a través de los símbolos, las vías sacras, por ejemplo, las hornacinas, las cruces por las calles, estaban continuamente recordando a los fieles que habitaban en la ciudad de Dios. Es curioso porque en esta época muchos conventos llegaron incluso a comprar bodegas para ampliar sus instalaciones. Este es un caso muy peculiar. Este documento de 1688, en el que el convento de monjas del Espíritu Santo compran unas casas que estaban detrás para ampliar el convento ante el aumento de religiosas. Fíjense que paradoja cuando es el primer convento que ha tenido que cerrar en Jerez por falta de vocaciones religiosas. Pero además venden una bodega propia del convento que estaba situada justo aquí, nos dicen, en la puerta del compás. Aquí ahora lo vamos a ver. Aquí. Y se lo vende, era una pequeña bodega que venden a una monja para que ella misma se construyera su propia celda. El mundo de las clausuras es complejísimo, y no es el único caso que he encontrado
hay otras monjas que también se construyeron sus propias celdas para tenerla en propiedad, y eso está registrado en protocolos notariales. Pero da la casualidad que en este caso es una bodega. Es un fenómeno muy paradójico porque siglos más tarde, precisamente, las bodegas anexas, las bodegas Domecq, van a incorporar parte del convento del Espíritu Santo, cuando aquí todavía era al contrario, se ocupa la bodega para ampliar el convento. Ahí tienen, en las collaciones extramuros, San Miguel y Santiago, las calles que he localizado, bueno, en el intramuro prácticamente en todos los barrios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, El Salvador y San Dionisio, existían bodegas. En Santiago ahí tienen la relación de calles, y en San Miguel muchas más, porque el barrio de San Miguel era mucho más extenso. Pero podemos ya establecer con toda fiabilidad la existencia de 4 grandes núcleos bodegueros en el barrio de San Miguel, podemos decir de gran concentración. Por un lado, las Atarzanas, que es la actual plaza de San Andrés. El nombre de la Atarzana también está muy relacionado, puesto que Agustín Muñoz nos dice, Muñoz y Gómez, nos dice que pudieron existir unas Atarzanas como un arsenal, armamento, ¿no? Yo soy de la opinión de que el nombre deriva de Atarzana, que es equivalente a bodega también, Entonces, pues, posible que ya, incluso desde época bajo medieval, pues existieran bodegas en esta zona. La calle Bodegas también refleja en la documentación como detrás de San Francisco de Paula y el Ejido. Este último espacio es especialmente significativo. Es un espacio comprendido entre la capilla de las Angustias, que tienen aquí, el convento de Madre de Dios y el de los Descalzos. Esto es un plano que es posterior, del año 1736, que José Manuel Arnaldo iba a conocer precisamente, pero que nos viene muy bien porque creo que cuando se hace este plano varió muy poco con respecto al 17. De hecho, he podido localizar algunos elementos de lo que aquí figuran que eran anteriores, ¿no? Por ejemplo, esto que aparece en el centro es una alameda que ya existía antes de 1640. No sé si exactamente era en este mismo lugar, pero desde luego se habla de la alameda del Ejido. En 1640 se replanta con 40 pares de álamos nuevos sobre una alameda ya existente. También en 1652, abajo aquí tiene la plantación de esas 2 hileras de álamos que fue llevada a cabo por el convento de la Trinidad, para que los monjes cuando salieran tuvieran sombra en el paseo. Y este otro edificio, este es el conjunto de las bodegas del Tinte, y aquí aparece un molino que he localizado en 1678. Es curioso porque en este espacio, lo tienen aquí, este es un plano del 19 de Francisco Javier Velázquez, pero que nos puede servir. Aquí estaría el Ejido, y aquí las bodegas que hemos visitado esta mañana de Diez Méritos, que están justo en el lugar que antes ocupaba la alameda, esa alameda que hemos visto. La presencia de bodegas de ese molino, posteriormente se le añade el molino del convento de Madre de Dios ya en el siglo XVIII, y la presencia de silos, que también he localizado en esta época en el Ejido, había hasta una docena de silos, conforman y hacen presente esa tríada de productos agrícolas mediterráneos, que aparecen trigo, la vid y el olivo, pero con clara supremacía del vino. Es curioso porque aquí os pongo cómo el convento de Madre de Dios y el convento de los Descalzos articulan este espacio. En la documentación, muchas bodegas, muchas casas dicen situadas en el Ejido, acera de Madre de Dios o acera de los Descalzos, con lo cual esos 2 ejes son los que vertebran todo este espacio. Bien, la bodega del siglo XVII jerezano, en un principio podemos pensar si verdaderamente todas esas bodegas que aparecen en la documentación están destinadas a almacenar vino o no. He llegado a la conclusión de que sí, porque cuando no están destinadas a vinos aparecen claramente reflejados los documentos. Fíjense que en 1658, entre la mucha documentación que he encontrado,
Aparece, por ejemplo, una bodega en calle Pedro Alonso que se arrienda para encerrar en ella paja de centeno, o sea, te está especificando que no era para vino. También en 1696 una bodega que sirvió de almacén de madera, O hemos visto también la utilización de hospital de Peche, cuartel de caballería, hospicios, hay bodegas que he encontrado para el hospicio del Hospital de la Caridad, o incluso la alhóndiga. Cuando se hace la alhóndiga, provisionalmente se establecen bodegas para mientras se construye. La existencia de bodegas del 17 nos resulta hoy difícil de localizar por dos motivos. Por una parte, por la abundancia de bodegas que a partir del siglo XVIII debieron de ocupar las anteriormente construidas, y por otro lado, por esos caracteres que no varían, caracteres constructivos que no varían. Es lo que el profesor Chueca hoy día llamaba los invariantes castizos, ¿no? Pues aquí nos encontramos con una tipología de bodega que es la que vamos a ver también en el 17, ¿no? Nos encontramos bodegas asociadas a la vivienda, o bien situadas dentro, tanto en zaguanes como junto a patio y galería, o independientes, que estas son de mayores dimensiones, bodegas con granero con el piso superior, he localizado muchas bodegas granero en esas calles que tienen ahí, y las bodegas independientes, pues los esquemas prácticamente son los mismos, en plantas rectangulares, con una loba en nave, cubierta de techumbre con teja, viga, madera, de viga de madera, y tejado a dos aguas, con el exterior con teja de canal de redoblón, etc. Aquí, por ejemplo, aunque esto es de 1705, pero se habla de una bodega tras del convento de la Veracruz, otras bodegas chicas donde está la taberna y el cuarto alto. Yo creo que debió ser bastante frecuente la utilización o la localización de tabernas junto a las bodegas, que eran los lugares donde se despachaba, donde se vendía el vino. Ayer, el otro día, Silvia nos comentaba pues la diferencia entre taberna y la posada mesa 90, ¿no? Y es que en unos pues existían alojamientos y en otros no, o sea que sigue sin variar, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es un bando de 1621 en el que se dice que ni taberneros ni bodegoneros den de comer a hombres casados ni vecinos de la ciudad, como también que ni unos ni otros den de comer a persona alguna en los días de fiesta. Del mismo modo que ningún tabernero tenga camas de alquiler, y que los bodegoneros, mesoneros ni venteros tengan a su servicio mujeres de mal vivir que ganan con sus cuerpos penas de 100 azotes. Esto era lo de siempre, las mancebías y demás que siempre rodeaban este tipo de... Las bodegas de las que tenemos mayor constancia documental en el 17 son las bodegas del Diezmo, que están localizadas junto al convento de los Descalzos y que actualmente prácticamente no quedan nada. Conocemos en un primer momento, gracias a unos planos que fueron publicados, unos planos de 1629 que se encuentran en el archivo de la Catedral de Sevilla. Recordemos que las sillas eran los espacios donde se recogían el diezmo de la iglesia, y Jerez, por pertenecer a la archidiócesis o a la diócesis de Sevilla, tenía su casa de diezmo, y ya en el tercer tercio del 18 se traslada a la calle Porvera, al actual Colegio de San José. Por eso en la fachada, si pasan ustedes por la Escuela de San José, verán una giralda porque hace referencia al diezmo de la diócesis sevillana. Aquí, en estos planos, pues eran unas bodegas que fueron compradas a Jerónimo de Figueroa en 1629, con un proyecto que aparece ahí, pero que no se llegó a realizar. Y ¿cómo sabemos que no se llegó a realizar? Bueno, pues he localizado pues obras que se le encargan al principal maestro de obra, maestro mayor de la ciudad en esta primera mitad del 17, que era Antón Martín Calafate, donde a través de unos documentos que obran en el archivo de protocolos notariales, pues se le encargan una serie de reformas a estas bodegas, con lo cual esto da fe de que el proyecto que antes veíamos no se llegó a ejecutar. Hay que ir concluyendo. Pues bueno, no quiero extenderme más. Aquí tienen, como esta conferencia, igual que el resto, va a salir en la revista, pues ahí tendrán ustedes cumplida cuenta. No quiero dejar, bueno, aquí esto es lo único que queda de esas bodegas del diezmo, con esta interesante
Esto es un antiguo granero, con esa decoración, que lo podemos poner en relación con esta otra techumbre que está en la calle La Torre. Si van al bar El Almacén, miren el techo, que es una preciosidad, es un techo del 17, ¿no? O esta escalera de madera, que también la podemos poner en relación con unas casas que hay en la calle Cruz Vieja, de la época, en fin. Y esto es lo que hoy existe en las antiguas bodegas del Diezmo, un bloque de pisos. Las bodegas de los conventos también tenían sus bodegas, y ahí tenéis una relación. Sebastián Marocho nos dice que en 1662, este año salió la procesión del Corpus, de la Dominica Infantaba de Santo Domingo, hubo arcos triunfales, ricos altares y una fuente de vino en el rincón de la portería, del más exquisito que había en la bodega. O sea, la importancia de las bodegas la bodega de los conventos, que curiosamente en Jerez, ahí tienen, todos esos conventos tenían bodegas, pero a diferencia de otros lugares quizás menos productivos de vino, en Jerez los conventos en muchos casos arrendaban las bodegas a los viticultores, porque les resultaba más rentable que trabajar, ¿no? Incluso he encontrado hasta en la partición de los bienes de Elvira Núñez en 1664 3 botas de vino que se dieron para misa, una al convento de San Francisco y 2 al de la Veracruz, con lo cual esto significa que ellos pues casi que no elaboraban los vinos. Bien, como consideraciones finales, tenemos que decir que pese a toda la crisis que tradicionalmente se nos ha manifestado en el siglo XVII, ¿no?, como época de crisis, quizás es verdad que no tuvo la proyección del dorado siglo XVI, ni tampoco la importancia del XVIII como una época en la que enlace ya hacia la industria moderna que cristalizará durante los siglos XIX y XX. Sin embargo, el siglo XVII no lo podemos considerar un siglo aciago para el vino. Hemos visto que incluso ante fenómenos tan adversos como las epidemias de peste, la producción continuaba, hubo trasiego, entrada y salida, hubo arrendamientos de bodegas, compra, ventas de caldos. Las bodegas se extendían por toda la ciudad. Sí es cierto que todavía faltará mucho para que se produzca ese cambio sustancial de la ciudad de Dios a la ciudad de Baco, a la que ya me he referido muchas veces y a la que dediqué una publicación. Y es importante también ver cómo esta es una industria todavía en el XVII marcada por un acentuado proteccionismo, un proteccionismo que lo podemos elevar también al plano espiritual. En muchos casos, dominados por un ambiente religioso, los dueños de heredades de viñas, de bodegas, estaban más pendientes de la salvación de sus almas que de invertir en sus propios negocios. Fíjense lo que se dice en 1602. Mando que se vendan mis vinos que yo tengo y se digan de misa todo el precio de ellos en Santo Domingo y Guía y San Miguel. Mando que el esquilmo de mis viñas, que al presente está en ellas pendiente, se venda y de lo procedido de ellos se digan de misas rezadas por mi alma y la de mis padres, de difuntos y personas en quienes pudiera ser encargo en la iglesia y monasterio que mis almaceas parecieren. Eso lo ha escrito el jurado Alonso Muñoz de la Jara en su testamento de 1602. Él quería, antes que invertir en sus negocios, salvar su alma. Muchas gracias por vuestra asistencia.